Bueno, primero que nada, gracias una vez más por quedarse hasta esta hora. Sabemos que es duro, es difícil, muchísima información también, pero bueno, mis felicitaciones a todos. Bueno, ya para finalizar, en la última, hasta un poquito menos de hora y media del tutorial, vamos a tener al señor José Gregorio Cotúa. Tiene dos temas que son fabulosos. Uno de los temas es, ya lo mencioné, la parte de HCP. Va a estar utilizando Kea, que él sabe mucho y sé que tiene unas soluciones interesantes en algunos clientes utilizando Kea. Creo que también va a tener una parte de Radius, la cual, bueno, fabulosa. Y también va a estar hablando sobre algo que está muy en boga también, que es el tema de poder enrutar, pero vendría a ser de una manera nativa, paquetes IPv4 en redes que son solo IPv6, ¿ok? Es algo que incluso ya hemos dado en tutoriales anteriores. En su momento hemos utilizado, por ejemplo, equipos FRR. Muchos vendors lo hacen. Esto es algo que data del RFC 5549, eso ya tiene más de una década. Pero bueno, quizás hoy en día es que como que está explotando esta tecnología. Y bueno, para no aburrirlos más, lo dejo con José. Gracias, José, por estar aquí. Muy bien, buenas tardes a todos. Nuevamente, gracias porque la verdad que agota, pero bueno, la tecnología bien vale la pena. Voy a comenzar por el tema de enrutamiento de paquetes IP versión 4 sobre redes IP versión 6 only. En el transcurso del desarrollo de los protocolos para despliegue de red de transportes IP versión 6 only y sobre ella transportar paquetes IP versión 4, hay un número importante de mecanismos. Eh, Algunos, por ejemplo, los más recientes utilizando, por ejemplo, VXLAN, con una red underlay en IP versión 6, una red overlay con IP versión 4, algunos esquemas utilizando mapeo algorítmico, algunos esquemas utilizando túneles. Y este esquema es bien interesante porque permite el transporte de tráfico IP versión 4 sobre una red que solo es IP versión 6, es decir, donde todos los enlaces son solamente IP versión 6, sin necesidad de hacer túneles, de hacer mapeo, y el tráfico es prácticamente enrutado de manera, entre comillas, nativo, es teniendo enlaces IP versión 6. Parece contradictorio, pero ya vamos a ver cómo se resuelve. Por eso a mí me llama particularmente la atención. Y adicionalmente, va a permitir conexiones que hoy en día consumen un número importante de direcciones IP versión 4. Por ejemplo, cuando nos conectamos con los proveedores y hacemos sesiones BGP, eh, generalmente, pues los proveedores nos ponen un /30, bueno, ya recientemente un /31. Algunos proveedores muy pocos utilizan direccionamiento privado, ahí se gastan IP. En los puntos de intercambio de tráfico, generalmente los miembros del intercambio de tráfico tienen una IP pública. Estoy hablando de IP versión 4. Entonces, ya van a ver que en un número importante de estos escenarios yo puedo ahorrarme esas IP y que esas conexiones sean solo IP versión 6 y sobre ella poder tener tráfico IP versión 4. Veámosla. Este, este concepto de enrutamiento IP versión 4 sobre redes IP versión 6 only está dentro del estándar RFC 8950. Así que me voy a referir indistintamente al RFC 8950 como nombre corto o como mecanismo de enrutamiento de IP versión 4 sobre una red IP versión 6. Bien, vamos a ver de qué se trata. Este estándar anteriormente estaba dentro del documento RFC 5549 y en el 2020 se evoluciona y tenemos el RFC 8950. El concepto es sencillo, y lo que permite este mecanismo, yo le voy a llamar así mecanismo, ¿ok? Es el despliegue de una red de transporte IP versión 6 only. Ya ahí está la primera parte de la historia. Luego en esa red no tengo que hacer nada IP versión 4.
simplifico la gestión de esa red, el diseño, la ingeniería, porque es una red solo IPv 6 de transporte, IP, y sobre ella, esa es la segunda parte, poder enrutar, es una técnica de enrutamiento, paquetes IP versión 4. Ustedes saben que cuando yo voy a enrutar paquetes IP versión 4, necesito una función de enrutamiento que trabaja con una tabla de rutas, que trabaja posiblemente con BRFs. Esas rutas pues se nutren de los protocolos de enrutamiento. Bueno, lo que conocemos hace muchísimos años como el plano de control, el plano de forwarding, y los enrutadores despliegan una serie de procesos para poder efectivamente enrutar paquetes ipv 4. Entonces, una ruta define un destino, un next hop, una interfaz de salida, algunas otras elementos, y está subyacente un protocolo que conocemos como el ARP, que es el que permite resolver la MAC address del siguiente salto para que en definitiva el paquete sea enviado, aunque es un proceso de enrutamiento capa 3, el envío al próximo salto es en capa 2. Y este mecanismo dice, bueno, si yo puedo tener la información del próximo salto con IPv 6 y que ese trabajo lo resuelva el Neighbor Discovery, es decir, que yo pueda tener el próximo salto expresado en una IPv 6, puedo suprimir el plano de forwarding IPv 4. O mejor dicho, modificarlo. Entonces, eso se hace tomando el protocolo BGP en su extensión, que ya tiene muchísimos años, de la posibilidad de que el protocolo advierta y aprenda y maneje diferentes tipos de familias de prefijos o de rutas, IPv 4, IPv 6, prefijos múlticas, prefijos de capa, enrutamiento de layer 3 VPN, prefijos de layer 2 VPN, prefijos eVPN, y es lo que se conoce como multiprotocol BGP. Entonces BGP en los últimos años ha venido evolucionando con la posibilidad de incluir, simplemente haciendo un ajuste en el protocolo para que vaya admitiendo cada vez nuevos tipos de familias o de rutas. Entonces, el concepto es muy básico y de lo que se trata es de que yo tengo dos enrutadores y esos enrutadores están conectados a través de una red que es IPv 6 only. Esa es la primera parte de la historia. Pueden ser dos enrutadores directamente conectados, es decir, con un cable, con un enlace de 10 GB o de 100 GB, o puede ser dos enrutadores conectados por una red en anillo, una red en mesh, un enlace microondas, pero esa red es solo IPv 6, solo IPv 6. Ahí no hay, entre los dos enrutadores, no tiene por qué haber IPv 4 para yo utilizar este mecanismo. En este caso, voy a ilustrar el concepto asumiendo que la red está directamente conectada. Pero ojo, no necesariamente tiene que ser una red directamente conectada. De hecho, el ejemplo que vamos a hacer es con una red con una topología más compleja. Entonces, esos dos enrutadores van a establecer una sesión BGP en IPv 6, que puede ser con LIL local address o puede ser con direcciones loopback o puede ser con GUA. Van a establecer una sesión BGP. No hay limitación, puede ser IBGP o puede ser eBGP. Eso le da al mecanismo un amplio espectro de actuación. Y dado eso, lo que va a ocurrir es que se van a informar entre ellos un nuevo tipo de prefijos. Y van a ser unos prefijos especiales, a los cuales yo me voy a permitir llamarles prefijos RFC 8950, que es un prefijo o un AFI que informa de una red IPv 4, y ustedes saben que todos los updates de BGP llevan el AFI y el SAFI, en este caso IPv 4 únicas, porque también hay IPv 4 múlticas,
Y después vienen una serie de atributos donde está el NetHub, eh, el Local Preference, etcétera, el ASPAT, etcétera. Entonces, lo que va a ocurrir es que en el NetHub, que es un atributo mandatorio, yo voy a informar una IP versión 4, pero donde el NetHub es una IP versión 6. Es decir, es un tipo de update nuevo. Es un tipo de update donde te digo, para llegar a esta red IP versión 4, el NetHub es esta IP versión 6. Entonces es un update raro porque nosotros cuando anunciamos una IP versión 4, el NetHub es IP versión 4 y cuando anunciamos una IP versión 6, el NetHub es una IP versión 6. Bueno, con este mecanismo, los enrutadores que tengan este soporte van a poder enviar, recibir y procesar rutas IP versión 4 con NetHub IP versión 6. Aquí tengo un ejemplo para ilustrar el concepto. El router, en este caso el que está a la izquierda, le informa al router de la derecha, le hace un update y le dice, mira, el LRI es la red 192.020/24, eso es un AFI IP versión 4, estoy asumiendo que manejamos los conceptos de BGP, ¿ok? Para no detenerme ahí en la parte básica de BGP. Entonces, el AFI es IP versión 4 y el SAFI es únicas. Te estoy informando de esta red, pero el NetHub no es IP versión 4, sino que es IP versión 6. En este caso, bueno, esta es una dirección IP de documentación, pudiera ser una BUA, pudiera ser una LIN local address, pudiera ser la interfaz de directamente conectado, pudiera ser una loopback. Ustedes saben que el NetHub a nivel de los enrutadores, tanto en los filtros de salida como en los filtros de entrada, son perfectamente modificables. Los puedo setear en el destino, en el origen y puedo poner casi que cualquier cosa. Entonces, cuando este router recibe ese anuncio, básicamente va a llenar la tabla de ruta IP versión 4. La tabla de ruta IP versión 4 sigue existiendo. Sigue existiendo porque él tiene que enrutar paquetes IP versión 4. Lo que ocurre es que esa tabla de ruta en el parámetro gateway o NetHub ya no tiene, fíjense, está un poco pequeño, pero si ustedes ven acá, el network de esa tabla, de esa ruta, es 192.168, esto es un ejemplo, pero el protocolo es BGP, perdón, esta es la directamente conectada, es 192.020 y el NetHub es IP versión 6. Entonces, es una ruta, vamos a llamarle una ruta híbrida. A mí me gusta llamarle una ruta RFC 8950, ¿ok? De eso es lo que se trata. Entonces, cuando el router recibe un paquete o vaya a originar un paquete que vaya destinado a una IP versión 4, entonces él va a buscar la tabla de ruta con el mismo algoritmo de longest match y todo lo que ya sabemos, pero él va a decir, bueno, el NetHub es una IP versión 6, entonces se remite a la tabla de IP versión 6 y lo resuelve, ¿ok? O sea que eso es un enrutamiento combinado, porque tengo el destino en IP versión 4, pero el NetHub es IP versión 6. Entonces tiene que ir a la tabla de IP versión 6 y ver cómo resuelve ese NetHub, si es directamente conectado o con recursividad. De eso es lo que se trata. Entonces hay una red IP versión 6, una sesión BGP IP versión 6 only establecida, donde el intercambio de rutas es IP versión 4 y los NetHubs son IP versión 6, y después hay un enrutamiento modificado. ¿Ok? Cuando decimos que un router tiene este soporte, es que hace esto que acabo de describir, que es capaz de enviar rutas RFC 8950, de recibir rutas RFC 8950, de procesarlas y de enrutar paquetes IP versión 4 bajo esta modalidad. Aquel enrutador que no tenga esta capacidad no puede desplegar este mecanismo y no va a poder recibir este tipo de mensajes. ¿Cómo hacen los enrutadores para saber esas capacidades cuando se establecen el mensaje open de BGP? Ustedes saben que BGP es un proceso y que las sesiones se establecen, hay un proceso de intercambio de capacidades y el enrutador le dice al otro, mira, yo tengo capacidad RFC 8950 y por lo tanto el otro enrutador va a poder enviarle esa ruta porque sabe que el otro tiene soporte. Entonces, desde el punto de vista técnico, lo que se hace es una actualización
una extensión del protocolo del multiprotocolo BGP para que BGP ahora acepte un nuevo tipo de ruta. Así como cuando se hizo para que BGP soportara el anuncio de ruta Layer 3 VPN, que tiene un route distinguisher, etcétera. Se hace una modificación ahora para incluir una nueva ruta que es HyperVersion 4 con un hop HyperVersion 6. De eso es lo que se trata, ¿ok? Ahora, esto da para mucho porque la red HyperVersion 6 only puede ser de muchas maneras. Vamos a ver algunos detalles, después vamos viendo la utilidad, porque quiero no pararme en los bits y en los detalles muy técnicos, sino que quiero que le veamos la aplicación que esto puede tener, que es lo que me parece más interesante. Entonces, mire, esto pudiera ser lo que pudiéramos llamarle la arquitectura, una red version 6 only, tan sencilla como un enlace punto a punto, o tan compleja como una red, un anillo, una red mallada. Y yo necesitaría entonces que un enrutador Edge tome un tráfico version 4 que viene de acá, lo transporte para acá, haciendo uso de una red que es solo version 6 only, con GUA o con Link Local Address, y ahí hay pues y todos hablan RFC 8950. Eso te va a permitir que, que tu red de transportes, si es que es una red de transporte IP, porque algunos tienen DWDM, algunos otros tienen una red SDH, algunos otros tienen una red Ethernet, pero si es una red de transporte IP, porque Huawei le llama PTN, por ejemplo, y la red está constituida por enlaces IP, pues la montamos solamente en IPv 6, o si ya la tenemos, le hacemos transición, y si todos tienen ese soporte, voy a poder transportar tráfico desde acá hasta acá de manera transparente. Cosa interesante es que acá adentro no tengo que hacer ajuste de MTU, porque cuando hay mapeo algorítmico o túnel, hay overhead, entonces los MTU tienen que subirse. Acá no, porque el tráfico se enruta, es hiperversión, no se encapsula. Tú haces un Wildchat o haces un torch o haces un sniffer y el tráfico que está cursando de un enlace a otro es hiperversión 4, pero va sobre un enlace que está direccionado con hiperversión 6. Esa es la magia. ¿Ok? Bien. Esta es una captura para verlo en operación, ¿no? Si esta es una captura de un mensaje de Open, es decir, en el establecimiento de la sesión BGP. Cuando un router establece una sesión con otra y nos permitimos ver la estructura del mensaje Open, ustedes van a ver que aquí hay dentro de esa estructura, si logran ver aquí abajo, disculpen que la verdad que no calculé bien el tamaño, dice Capability Multiprotocol Extension, y aquí dice AFI IP versión 4 y dice, bueno, dice SAFI únicas, no logré mostrarlo acá, estaba en la parte de abajo, dice aquí está, NEC-Hop Encoding extendida. Eso básicamente dice, yo te voy a poder enviar el NEC-Hop en IPv 6 cuando el AFI es IPv 4. Entonces el otro enrutador dice, listo, ya yo sé que él me va a mandar ese tipo de ruta, y cuando los dos están con el mismo matching, pues empiezan a intercambiar esa ruta, ¿ok? Eso es intercambio de capacidad. Eso es bien sencillo, era solo para ver cómo uno sabe que el otro tiene esa capacidad. ¿Dónde podemos usar esto? Para ir directamente a lo práctico. Bueno, básicamente donde usted tenga sesiones BGP. Yo aquí tengo algunos ejemplos. Los que están en negros son los que a mí más me llaman la atención, ¿ok? Voy a mencionar algunos, si alguien quiere aportar uno. Sesiones BGP contra los proveedores. Si somos ISP, tenemos que tener una sesión BGP contra los proveedores. Típicamente, los proveedores nos dan dos sesiones BGP, una para IPv 4, una para IPv 6. Y generalmente el que gasta la IPv 4 es el proveedor. A veces un /30, a veces, bueno, ya recientemente un /31. Algunos proveedores hablan en IP privada, eso a mí no me gusta mucho. Estoy hablando de la sesión IPv 4. Entonces, si podemos esa sesión IPv 4 suprimirla y dejar solo la IPv 6, gana un montón de cosas que creo que ya a estas alturas todos la tienen clara. Sesiones eBGP multihop como Bogons o UTRS y algunas otras. Sesiones eBGP en intercambio de tráfico cuando voy a hacer un peering con un aliado
voy a intercambiar ruta y tráfico, pues la hago solamente IPv 6, y si los dos routers tienen este soporte, no tengo que gastar ahí 1/30. Sesiones eBGP contra los downstream, es decir, mis clientes. Sí, normalmente eso es un dolorcito de cabeza. Tengo un cliente nuevo y el cliente me pide la sesión BGP y bueno, tengo que gastar ahí 1/30, 1/31 o, y se complica, ¿no? Porque no todos los clientes aceptan IP privada en la BGP. Bueno, yo sé que va a ser difícil que un cliente acepte este protocolo, pero hay que caminar hacia allá, es mi sugerencia, ¿no? Entendiendo que se puede hacer. Sesiones BGP, esta parte también me gusta mucho para tráfico interno de tu red. Ustedes saben que lo que es IBGP tiene muchas variantes, aquí puse algunas. A mí me gusta mucho la arquitectura IBGP Full Mesh porque funciona bastante bien. IBGP con router reflector, con confederaciones, clúster o simplemente enrutadores directamente conectados, etcétera. Entonces, en cualquiera de estos escenarios yo puedo suprimir la sesión IP, la sesión BGP IP 4 y hacerla solo IPv 6. Suprimo las IP, suprimo la gestión, suprimo, etcétera. ¿Ok? Y el tráfico IPv 4 sigue pasando. Algunas ventajas: no requiere encapsulado, como comenté, no requiere ajustes de MTU, el tráfico va a hacer una red IPv 6 only. Bueno, todo lo que gano con ser una red IPv 6 only, creo que ya todos estamos claros en eso. Ahorrar direcciones, etcétera, menos simplificación del diseño y la gestión. Al tener un NetHub IPv 6 only, no se requiere la ARP. De hecho, es bien interesante. Yo les invito a que hagan las pruebas de este protocolo y van a ver que la tabla de ARP ya no existe porque entre los routers que están en el medio, porque no hay IPv 4. Y básicamente el ICMP versión 6 se encarga de las relaciones de vecindad. Funciona tanto para eBGP como para IBGP. El mecanismo no dice para este escenario específico, sino donde haya sesión BGP y IPv 6, ahí puede estar. Y lo que se necesita es que el router tenga el soporte. Teóricamente soporta IPv 4 y VPN IPv 4. Esto en el caso de MPLS. Y soporta también compatibilidad con BRF y enrutamiento recursivo, que ustedes saben que cuando la red es compleja a veces hago uso de BRFs y ahí también es válido. Bueno, define un nuevo esquema para IPv 4 as a service, promueve el despliegue y avanza IPv 6 only. Bien, vamos a ver un poquito ya, esa es la teoría y algunos escenarios de aplicaciones. Vamos a ver para hacerles una demostración. Un aspecto interesante de este mecanismo RFC 8950 es que a pesar de que las sesiones son IPv 6 only, los filtros van a ser en IPv 4. Y eso es bien interesante, ¿no? Porque el transporte de la sesión, aquí nuevamente la distinción entre cómo transporto y qué es lo que transporto, lo que anuncio y lo que recibo son IPv 4. Por supuesto, también puedo seguir anunciando y recibiendo IPv 6, pero me estoy remitiendo nada más a los IPv 4. Entonces, los filtros tienen que ser en IPv 4 o incluir políticas de IPv 4. Es el RFC 1918, etcétera. O direcciones públicas si quiero enrutar público ahí también. Entonces, en el caso de MikroTik, ustedes van a ver que aquí tengo un filtro y estaría permitiendo, bueno, todas estas son, este es el RFC 1918 y estas son IP de documentación. Entonces, aquí lo que quiero transmitir es que el filtrado va a tener que ser en IPv 4. De hecho, cuando montas la sesión, es interesante, si ustedes se acuerdan, por ejemplo, en Cisco, en Huawei, ustedes decían BGP, el número de ACN, y en alguna parte ponían, levanten las manos lo que se acuerden, ponía Address Family y IPv 4 Unicast. ¿Se acuerdan? Address Family, IPv 4 Unicast. Y en IPv 6 ponían Address Family, IPv 6. Y en el neighbor van a poner un neighbor IPv 6, pero van a poner Address Family, IPv 4.
Entonces, una sesión BGP donde los neighbors son ipv 6, pero el address family es ipv 4. Eso es nuevo. Antes no lo había. ¿Okay? Y eso es lo que convierte en interesante. Bueno, esto es un mensaje de update. Esto es lo que le enviaría un router a otro. Es lo que yo le llamo un mensaje RFC 8950. Si ustedes se dan cuenta, bueno, aquí está seleccionado este mensaje de update, uno solo, simplemente para ver el concepto. Y si ustedes logran ver, la red que está anunciando este router es estas dos redes que están aquí abajo. El router está anunciando la red 172.16.255.3, un barra 32, es una loopback, y 198.51.100/24. Hasta ahí está todo bien. Pero si ustedes se dan cuenta, miren el NetHub. El NetHub es completamente ipv 6. ¿Ok? Eso es una ruta RFC 8950. La podemos resumir así: AFI ipv 4, SAFI unicast, prefijo ipv 4 con máscara, NetHub ipv 6. ¿Ok? Eso en definitiva es lo que... Ojo, ese es el anuncio, pero después el router tiene que enrutarla. ¿Ok? En el caso de MikroT, y esto es solo modo de ejemplo, ¿ok? Acaba de salir un artículo en la LACNIC que, bueno, tuve la oportunidad de hacerlo yo sobre este tema, y ese artículo se hicieron unos ensayos con MikroT versión 7.20, ya tiene este soporte, les invito a que lo prueben, y voy a sacar un segundo artículo que va a ser estas mismas pruebas, pero en Huawei y en Cisco, para probar un soporte mixto, pues. También vamos a ver si lo ponemos en FRR. Entonces, mire, lo que quiero que vean acá es, si ustedes se van a la tabla de rutas ipv 4, ustedes van a ver que esta es una ruta ipv 4, el destino es este, y el gateway es una ipv 6. Que insisto, pudiera ser una link local address, pudiera ser una GUA. En el caso de MikroT, un paréntesis, en el caso de MikroT, las rutas ipv 4, ustedes saben que MikroT tiene un elemento que es el check route, el check gateway, ¿se acuerdan? Que puede ser por ARP o puede ser por PIN, ¿se acuerdan? Esta ruta no puede chequear por ARP, va a tener que chequear por PIN. Y además la mantiene BGP, ¿no? Las versiones recientes de Linux permiten agregar rutas, y yo creo que MikroT pronto lo va a permitir, rutas ipv 4 con NetHub ipv 6. Entonces tú vas a poder enrutar toda tu red sin necesidad de meter ipv 4 en los enlaces. Entonces, lo repito, una ruta con destino ipv 4 y el NetHub, el gateway, es ipv 6. Esa es una ruta RFC 8950. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a hacer una prueba. Para hacer una prueba, yo monté este laboratorio. 3 MikroT. Lo hice con MikroT porque, bueno, lamentablemente no puedo traer acá un Cisco y un Huawei, ¿okay? Pero va a funcionar exactamente igual si tiene soporte. Mi invitación es que si quieren aprender del concepto, pues monten un laboratorio o emulen una red con MikroT, versión 7.20, no estoy seguro si antes la soporta, y van a poder montar esto. Entonces, aquí lo que estoy simbolizando es una red ipv 6 only, que es lo que está en gris. Los enlaces son ipv 6, lo ven acá. No sé si se dieron cuenta que estoy utilizando direcciones IP de documentación de las nuevas, 3FF, F2.20. Comiencen a usarlas, ¿ok? Para laboratorio. Bueno, aquí lo que hice fue utilizar OSPF versión 3. Ah, bueno, aquí estoy haciendo esta prueba está hecha con IBGP Full Mesh. No sé si conocen la arquitectura IBGP Full Mesh, y es una arquitectura en la cual todo router hace BGP contra todos los demás. Es decir, si hay una red de 3 enrutadores, cada uno tiene que hacer una sesión contra los otros 2. Donde abajo hay una red de enrutamiento para que las loopbacks se conozcan. ¿Ok?
Aquí estoy utilizando SPF versión 3, como lo explicó Wesley. MikroTik ya tiene soporte a IES, cuidado, ¿ok? A partir de la versión 7, no sé si lo saben, pero solo por comandos. Funciona relativamente bien, tiene unos detallitos allí, como el BFD, que no lo tiene, eh, y algunas otras cosas ahí, creo que deberían evolucionarlo. No, no la tienen en la interfaz Winbox, pero tú te vas al terminal, le pones routing a IES y ya tiene comando. Lo he desplegado en algunos escenarios y funciona bastante bien. Porque el IES, ahí sí difiere un poquito con Wesley, el OSPF funciona muy bien, pero en la integración con el borde, en mi criterio, el OSPF se queda, al menos en Huawei y en MikroTik. El IES no. Con los temas por ejemplo, a OSPF le cuesta mucho redistribuir el default gateway cuando viene el proveedor. A OSPF, a IES no. Entonces, en el escalamiento, IES termina ganando, como decimos, por 1 centímetro. Pero en la mayoría de los casos da lo mismo. Entonces, monteo SPF, cada router tiene una loopback IP-versión 6, es esta que está acá, y los routers lo primero que van a hacer es hablar entre ellos, ¿ok? Y después que todo esté entre ellos, vamos a decirle a este router que permita que esta red que está aquí directamente conectada se conecte con esta. Ese es el ejercicio que vamos a hacer, ¿ok? A partir de este concepto, ustedes lo extrapolan a todo lo que ustedes quieran, ¿ok? A una conexión con un cliente. Mire, usted tiene un cliente y ese cliente usted le está gastando un /30, que son 4 IP, pausa una, porque una se la come usted, otra es el broadcast, otra es la red. Eso es terrible. Cada 100 IP que tiene está utilizando 25, la otra 75 se van en broadcast y en network y te la comes tú y no la usas. Entonces agarra ese cliente, esto es una recomendación, y dígale, mira, vamos a hablar RFC 8950, hablamos IP-versión 6 y ese /30, vemos qué hacemos. Si tienes 10 clientes, te estás comiendo 40 IPs ahí. Por ahí alguien me preguntó de cómo. Bien, entonces les voy a mostrar esta configuración rápidamente. Gustavo, ayúdame ahí con el tiempo, y dame señas, se me va ahí el tiempo. Entonces, bueno, les voy a mostrar básicamente la secuencia de configuración y me voy a detener solamente en los aspectos más relevantes. Voy a hacerlo desde cero, pero muy rápidamente. Como voy a hablar OSPF, necesito un router ID. Hoy aprendí algo importante, lo confieso. Huele, yo siempre pongo la IP, el router ID, como una IP en una lupa. Ya sé que no es necesario. Ahí aprendí, parece que el maestro es el maestro. En realidad siempre lo ponía para testearlo, ¿no? Pero ya sé que, bien. Entonces, miren, esas IP están acá. Esa es esta, está puesta en una lupa. Eh, Luego, los filtros. Ok, mira, este MikroTik es de la versión, este Winbox, y no sé dónde hacer, si alguien sabe dónde hacer zoom, ya va. Ajá. ¿Control más? No, aquí, en lupa. No. Aquí, pongo lupa. Acá. Wesley, ¿tú sabes cómo hacerle zoom al Winbox? Versión 7, versión 4, creo. Es igual el mío. Debería ser ahí, ¿verdad? Ah, ya. Eso. Yo creo que está bien así. Gracias, estimado. Ahí se ve mejor, ¿verdad? Bueno, como voy a hablar OSPF, bueno, vamos a ver las interfaces rápidamente. Estoy hablando con interfaces VLAN. Aquí tengo la VLAN 375 hacia el router 2. Monto las VLAN. En este caso lo hice con direcciones GUA, ¿ok? Pero perfectamente pude haber hablado OSPF con Lil Local Address. Lo hice con GUA
Aquí está el direccionamiento de las IP en las interfaces VLAN. Eso, como son enrutadores, deshabilitar el advertisement. Importante eso, cuando estén hablando entre enrutadores, no necesitan el router advertisement, deshabilítenlo. Viste que él viene habilitado por defecto. Si no, empiezan a aparecer rutas por ahí raras y no es la idea. Bien, entonces lo que es capa 2 y capa 3, sencillo. Como vamos a hablar de SPF, necesito filtros. Importante, siempre que vayan a hablar de SPF, usen filtros. No dejen el SPF abierto, que filtro de salida y filtro de entrada. ¿Ok? Y bueno, traten de aplicar la buena práctica de que explícitamente acepte lo que quiere. No sé, hay un estándar para eso, ¿no, Jordi? Negar todo y aceptar lo conveniente. ¿Ok? No dejen los filtros abiertos. Usen autenticación, preferiblemente. Ya MikroTik versión 7 tiene mecanismos más sofisticados de MD5, SHA-256. Yo particularmente recomiendo que usen BFD para que conmute rápido. El BFD está configurado acá, se los muestro rápidamente. No quiero detenerme ahí, pero está configurado con 5 por 0.5. O sea que va a conmutar en 2.5. Bueno, aquí no hace falta porque no tengo anillo. Pero si tuviera un anillo, el OSPF no conmuta tan rápido. Hay que ayudarlo con BFD. Entonces, los filtros. Recuerden que la sesión OSPF es para que se conozcan las loopbacks. Todavía no es el filtro ipv 4. Vamos a ver los filtros rápidamente. Acá están. Tengo un filtro de entrada OSPF, le llamé OSPF-in. Acepto lo que quiero, niego lo demás. Acepto lo que quiero, quiero lo demás. Y voy con el OSPF rápidamente. Acá. Instancia, versión 3. ¿Ok? Router ID. Área. Aquí tengo dos áreas. Eso también es una buena recomendación. Acostúmbrense a trabajar multiárea para tener segmentado lo que tenga que estar segmentado, porque si no, el Dijkstra se vuelve muy fuerte. Y después las interfaces. Interfaz acá, aquí estoy utilizando autenticación SHA-256, BFD, etcétera. Aquí a veces pueden presentarse temas con el tipo de red. Se me han presentado problemas, por ejemplo, cuando voy a hablar entre un Cisco y un Huawei, y a veces el broadcast no anda bien. Hay que ponerle un punto a punto, una red, etcétera. A veces toca jugar un poquito con eso. Bueno, resultado, ya cada router tiene sus neighbors. Fíjense que los neighbors son ipv 6. Y resultado, ya los routers se conocen a nivel de loopback. Estas son las rutas OSPF de las loopbacks. Esta es la ruta para un router, esta es la ruta para el otro. Si voy a anunciar una lupa, la pongo en la network o la pongo en una lupa y anuncio, como dijo Welle, la reconectada y la filtro, ¿ok? Listo. Entonces, ya los routers se ven, ¿ok? Ya los routers se ven. Cuando ya los routers se vean, entonces voy con la BGP. Antes de montar la BGP, voy a mostrarles el filtro. Y aquí sí viene interesante. Filtro de entrada. Y si ustedes se dan cuenta, es un filtro mixto. Porque es un filtro para una sesión ipv 6, pero tiene los ASEC son de ipv 4. Recuérdense que en MikroTik es así, en Huawei son Router Policy, en Cisco es Roadmap, ¿ok? Etcétera. Pero el concepto es el mismo. Entonces ya los filtros están hechos. Fíjense que este router está aceptando la red 203 y la red 19851. Ahí está. Y ahora sí voy con las sesiones BGP. Todo lo que he hecho es para preparar. Sesiones BGP. Aquí viene lo interesante, fíjense. Este router es el R1. O sea, estoy aquí. Tengo que montar una sesión contra este y una sesión contra este. ¿Ok? La vemos rápidamente. Vamos a ver la sesión. Miren qué interesante. Es una sesión ipv 6, pero el AFI es ipv 4. Eso es lo primero. ¿Ok? Normalmente uno tiene que activar esto, como hizo Wesley hace rato. Pero no. Ojo, yo activaré el ipv 6 si quiero tráfico ipv 6, que probablemente lo querré, pero no como parte de esta BGP.
Yo recomiendo estas BGP aparte para no mezclar. El router ID, el destino es la loopback de la otra, el ASN, en este caso IBGP con ASN privado, la IP local, autenticación. MikroTik en BGP todavía no ha mejorado la autenticación, sigue siendo... Y los filtros van acá. ¿Ok? Acá. Aquí van los filtros. Interesante, los networks. ¿Se acuerdan que en MikroTik los networks van en filters, en address list? ¿Se acuerdan? Y en Huawei o en Cisco, tienes que hacer una ruta null y bla, bla, bla. ¿Se acuerdan? En la sección network. Pero aquí lo interesante es que las rutas de una sesión IP versión 6 son IP versión 4. Miren, yo quiero detenerme aquí 10 segundos para hacer el siguiente comentario. Cuando ustedes van a montar esto, ustedes tienen que, en los routers Edge, que son los routers en este caso del borde, este borde, tienen que definir de dónde va a sacar el enrutador la ruta que va a anunciar. Ustedes saben que BGP tiene 4 fuentes: network, redistribución, agregación y rutas recibidas que tiene que reenviar, ¿correcto? No hay más, que yo recuerde, no hay más. O viene de network o viene de redistribución, conectadas, estáticas, que en Huawei son direct, y en MikroTik es connected, y en Cisco, ¿cómo es? Las redes conectadas. Bueno, o es una ruta agregada o es una ruta que recibo y envío. Entonces, cuando ustedes vayan a transmitir acá y quieran transmitirle a este router esta ruta, tienen que decir, bueno, ¿cómo transmitiría yo esta ruta? Un redistribute de conecte, o pongo esta red en una network y la transmito. O hago una agregación, qué sé yo. ¿Ok? Bueno, ya los enrutadores están hablando, las sesiones están establecidas. Ahí están establecidas. Tienen todo el día ahí establecidas. Vamos a ver el resultado ya. ¿Qué debería ocurrir? Yo voy a tener en la tabla de rutas IP versión 4. Esto es interesante. En la tabla de rutas IP versión 6 no hay rutas BGP. Si usted ve, no hay rutas BGP. Todas las rutas son OSPF. Pero las rutas BGP aparecen en IP versión 4. Míralas. Aquí están. ¿Ves? Dice, ¿cómo es posible que aparezca una ruta BGP en la tabla de ruta IP versión 4 si no hay BGP en versión 4? Bueno, por RFC 8950. Si usted se da cuenta, esta ruta tiene un destino raro. En MikroTik, la parte gráfica, esta es la versión beta, ¿ok? Yo estoy utilizando la versión 720 beta. La parte gráfica no me está ayudando mucho. Entonces, no sé si MikroTik va a corregir eso, pero mire, hágalo así, mire. IP, route, print, detail, where, BGP. Es decir, muéstrame la tabla de ruta IP versión 4 donde las rutas sean BGP. Y mire qué interesante, mire, aquí están las rutas, ¿verdad? Vamos a verla, estoy en R1, vamos a ver esa ruta. R1 es esto. Vamos a ver la ruta 19851. Vamos a ver, aquí está, la ruta 19851 está alcanzable a través de la loopback del otro router y el immediate gateway es este. Esto es el resultado. ¿Ok? Ya yo podría irme a los routers, o sea, a la red conectada y hacer ping, el tráfico va a pasar por ahí. ¿Ok? Quiero cerrar este tema acá, porque de lo que se trata es de esto. Una red IP versión 6 only, la voy a resumir. Una red IP versión 6 only, unos enrutadores hablando BGP, anunciando ruta IP versión 4 y enrutando paquetes IP versión 4 y redes IP versión 4 que se conectan y no se encapsulan ni se mapean. Ese es el resultado, ¿ok? Mi recomendación, MikroTik ya lo tiene disponible. Úsenlo, pruébenlo, al menos para que tengan ese conocimiento y traten de ver en qué parte de su red puedan traficar IP versión 4 no gastando un /30 o un /31. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta sobre este tema?
¿Alguna duda? Importante, un comentario más. Funciona para cualquier tipo de BGP, IBGP, EBGP, con BRF, sin BRF. Ya los he probado todos. Perdón. Los trazados, bien interesante. La verdad que no he hecho esa prueba. El trace. Vamos a hacer una prueba de conectividad, ya que me preguntaste, mira. Eh, me voy a ir a R2 y voy a hacer una prueba contra R3. Vamos a irnos a R2. Este es R2. Vamos a ver las IP que tiene acá. Este tiene, por ejemplo, en la VLAN 203. Ayúdame grabándote este número ahí, Gustavo. 203.0.113.1. Sí, y la otra IP del R3 es, eso es en la VLAN. No, este es otra cosa, ya va. Es esta. Es el IP 198.51.101. 198.51.101. Entonces vamos a hacer un ping. Primero vamos a ver que hay conectividad. Vamos a hacer un ping a la 198.51.101, ¿no? Aquí hay otro comentario. Tengo que ponerle como origen esta IP. 203.0.113.1. 203.0.113.1. Ahí tengo el ping. Una cosa importante. Si yo me paro en este router, y yo hago un ping en el router, porque hay que recordar que esto es una ipv 4 como servicio. Es decir, el servicio es para la red. Pero en el router puedo hacer un ping. Pero si yo hago el ping y no pongo origen, recuerden que un router, cuando tú haces un ping, él toma la IP de la WAN por donde sale. Y es ipv6, entonces él no se encuentra, entonces tienes que especificarle la origen. O si no, una lupa que le puedas poner. Vamos a hacer el trade, gracias por esa. Vamos a ver. Trace router, creo que es tool, ¿no? Se ve como un solo salto. Gracias por la pregunta, buena pregunta. Fíjense, se ve como si fuera un túnel. ¿Ok? Si se ven nada más dos saltos, el primer router y toda la red IPv6 queda oculta, pero no es un túnel, es un enrutamiento activo. Gracias por la pregunta, buen detalle, lo voy a incluir en los artículos. Bueno, si no hay más preguntas, pasamos al otro tema. ¿Ok? ¿Cómo estamos de tiempo, Alejandro? ¿Tiempo? Ya, entonces vamos al tema de. Voy a cerrar esto porque mi lacto no tiene mucha memoria. Este router 1. Voy a cerrar esto también. Y voy a abrir la otra presentación. Ahora vamos a hablar del segundo tema. Una pequeña pausa. De delegación de prefijos en redes masivas. Está claro que no necesariamente o no exclusivamente puedo usar delegación de prefijo en redes masivas. Puedo atender clientes enterprise, clientes con delegación de prefijo, porque es un tema de concepto, no es un tema de tipo de servicio. Lo que ocurre es que en redes masivas es tal vez un escenario pues que tengo que automatizar el aprovisionamiento de los clientes por conveniencia. Voy a tratar de explicar cómo es el contexto de, bueno, la demostración que voy a hacer involucra Linux, KEA. No me dio tiempo a hacer la integración con radios. Sí la hice, pero no para este laboratorio. Y lo que vamos a hacer es que en la documentación que les voy a dejar va a estar la parte con radios, ¿ok? Pero sí voy a mencionar los aspectos de consideraciones. Cuando se utiliza un radios, en este caso Free Radios en Linux o cualquier otro,
para la autenticación de los abonados y el accounting. Bueno, voy a comenzar motivando el tema para los que no conozcan el por qué, ¿no? En redes Hypersion 6 Only, ¿por qué es necesario la delegación de prefijos? ¿Por qué se necesita ahora de un nuevo protocolo? ¿Por qué hablo de esto en Hypersion 6 y no en Hypersion 4? ¿Cómo cambia el aprovisionamiento ahora en redes Hypersion 6 Only, especialmente en redes masivas, con respecto a Hypersion 4, quise decir acá, ¿ok? Si yo tengo unos procedimientos que ya manejo de Hypersion 4, bien sea en IP over Ethernet o en PPPoE, bueno, ¿cuáles son las consideraciones nuevas que debo tomar ahora en Hypersion 6? ¿Por qué necesito aprovisionar delegando prefijos y no direcciones? O no solamente direcciones. ¿Cuáles son los protocolos y mecanismos que están relacionados con esto? ¿Qué debo soportar, desplegar y configurar? Y bueno, ¿cómo se configura y cuáles son las consideraciones? Y hay un tema, pues, que siempre da mucho de qué hablar. Hoy en día ya yo creo que no, que es la longitud del prefijo delegado. Delego un /48, delego un /56. Voy a dar mi opinión directamente, porque al fin y al cabo podemos delegar teóricamente cualquier prefijo a un cliente entre /48 y /64. Mi opinión es, bajo ningún concepto, más de /60. Es más de /56 en el peor de los casos. Pero si puedes hacerlo en /48 para estar alineado con una serie de elementos que indican que ese es el mejor esquema, mejor. Todo depende del tamaño de tu red, ¿no? Un /48 da aproximadamente para 60.000 abonados. Un /32 aproximadamente para 60.000 abonados /48. Es importante que también sepan que ustedes pueden pedir al ACNI más prefijos /32, los que necesiten, básicamente con una llamada telefónica. O sea, el procedimiento, aquí no tenemos el problema de que no hay, ¿ok? Pero bueno, si no lo decide hacer así, yo le sugiero que bajo ningún concepto pase de /56, porque eh, hay unos temas allí. No es tema de este curso tratar eso, pero inclusive hay un video por ahí, ¿no? Con Wilfredo que tú hiciste. Ah, sí, sí, hay. Sí. Miren, va. Entonces, si me aprietan, como dicen los argentinos, si me apura, /48. Si lo quiere discutir un poquito, no más de /56. ¿Cómo sería, para contextualizar, vamos a ver cómo sería el aprovisionamiento en Hypersion 4? Vamos a recordar un poquito. Este diagrama recoge en promedio lo que tenemos en una red de un ISP, ¿no? Se me pueden escapar algunas cosas. Desde el punto de vista de darle servicio a una red, aquí está enfocado a FTTH, ¿ok? Pero evidentemente pueden haber otros tipos de servicios. Voy a ir de izquierda a derecha. Aquí tengo los clientes, un cliente, una CPE, una ONU. Hoy estaba analizando y pensando que yo cuando comencé a dar cursos de JIPON, por ahí en el 2006, en Puerto Rico, recuerdo, las ONU eran capa 2. Las primeras ONU capa 3 salieron por ahí en 2009, 2010. Había la cuestión de, oye, ¿cómo es esto de capa 3, CPE, que en ruta, que en ATEA? Y cuando eran capa 2 se traían todas las MACadres, tú podías, en los OLT podrías limitar el número de MACadres. Entonces, bueno, hoy en día, de hecho, algunos no creen que puede ser capa 2. Y dicen, no, es que inicialmente eran capa 2. Pero bueno, capa 3, aquí típicamente ocurre el primer NAT. Aquí estoy hablando de versión 4, ¿ok? Esto es para refrescar. Aquí ocurre el primer NAT. Estos CPE natean en ruta, dan HCP, hacen proxy DNS, tienen firewall, tienen direccionamiento de puertos, bueno, todo lo que conocemos. Y entonces tengo una red acá JIPON que para mí es transparente, esto es pura fibra, esto es ODN. El OLT capa 2, típicamente, tengo clientes que tienen el OLT en capa 3, ¿ok? Y anda bien, anda bien.
¿ok? Es cierto que el OLT tiene mucha capacidad de forwarding en capa 2, pero en capa 3 no es despreciable. Y hace el relay muy bien y anda bien. Pero no, yo diría que 2 de cada 10 clientes que he visto lo tienen en capa 3. No sé cómo es en Europa. Por ahí está todo. Pero aquí lo estoy asumiendo en capa 2, es decir, básicamente el OLT switchea. Eso es un switcheo especial porque hace una traslación de VLAN y es avanzado, puede ser Q&Q, puede ser stacking. Y bueno, después va a una red de acceso y típicamente va a una red de transporte que puede ser MPLS, puede ser DWDM, puede ser ASON, puede ser SONET, hay muchos. Puede ser una red de anillo, puede ser una red como la que vimos ahorita, ¿ok? Etcétera. Y después eso llega al control. No todos los ISP hoy en día tienen BRAS. Hay un movimiento importante de que los ISP, eso ha costado que los ISP entiendan que deben tener un BRAS o un BNG para controlar todo centralizado. Claro, cuando tú eres pequeño, no es fácil decir voy a comprar un BRAS o un BNG para el control de las sesiones, control de ancho de banda, etcétera. Pero ya los ISP han ido creciendo y ya tengo muchos clientes que hace 10 años yo le hablaba de un BRAS y me decían, tú estás loco. Hoy en día me dicen, no, ya vamos a pensar en ir poniendo un BRAS o un BNG. Hay soluciones ya relativamente económicas. Y entonces, bueno, el BRAS recibe, si ustedes se dan cuenta, todo esto es capa 2 y básicamente la ONU está pegada al BRAS. La ONU está pegada al BRAS o al equipo que le da internet, vamos a decirlo así. ¿Okay? Entonces, ese BRAS recibe el tráfico de la ONU y, bueno, eh, transacciona contra un radio para autenticar a los abonados, básicamente usando la MAC address, para hacer ad counting, para autenticar y autorizar. Las 3 A, ad counting, authorization, and authorization. Una vez que el BRAS le da el visto bueno, le dice, sí, esa ONU está bien, está en la base de datos, no está suspendida. Voy a hablar un poquito de radios más adelante. Entonces el BRAS viene con la parte de aprovisionamiento de recursos, va al DHCP. Si es DHCP, si es PPPoE, autentica contra el usuario y la clave del PPPoE. Si es DHCP, autentica contra la MAC address. Y después va al DHCP. El radio puede devolver atributos, eso es importante, de eso vamos a hablar un poquito más tarde. Y va al DHCP y se trae la IP del cliente y se la entrega por DHCP a la ONU. Es decir, que ahí el BRAS es un intermediario transparente. Sabe cuándo se inicia la sesión, sabe cuánto tiempo tiene, los bytes consumidos, el control de ancho de banda y todo centralizado. Generalmente estos BRAS manejan miles de clientes al mismo tiempo. ¿Okay? Este es un ejemplo. El ISP que no tenga BRAS, bueno, eso es un router y ahí está un DHCP y si no hay radio, el DHCP frentea directo. ¿Ok? Pero lo que quiero destacar acá es que yo provisiono la ONU. En IP versión 4 me voy a permitir decirlo de esta manera. A quien le doy internet es a la ONU. Lo que está detrás de la ONU queda enmascarado, ¿sí o no? ¿Sí? Salvo que un cliente me pida una IP pública allá atrás, que enrútala, etcétera. Pero típicamente en una red masiva, de quien me tengo que ocupar de monitorear, de darle internet, etcétera, es a la ONU. De hecho, a veces lleva un canal de TR069. Si doy telefonía, otro direccionamiento para telefonía. Si doy OTT, otro. Si doy VPN, triple play o 4 play o hasta más. Incluso la ONT puede entregar varios servicios. Y lo que está detrás de la ONU, yo no me preocupo. Generalmente queda en RFC 1918 y ahí queda. Entonces yo no me preocupo por lo que está detrás de la ONU, sino por darle direccionamiento a la ONU. Y así hemos vivido los últimos 20 años, ¿sí o no? ¿Okay? Entonces, hasta ahí estamos bien. Cuando yo voy a IP versión 6, voy a decir algo muy rápido, porque no quiero entrar en ese tema. En estos días alguien comentó este tema. Bueno, lo voy a decir primero y después hay un comentario. Las ONU pueden natear IP versión 6, no lo voy a decir más, pero no lo hagan.
En estos días alguien puso esto en LinkedIn y otro lo respondió, bueno, también es posible utilizar conexiones de cable módem. Pero ¿a quién se le ocurre, no? Cierro el comentario. Entonces no voy a hablar de nateo porque seguimos en lo mismo. Entonces en hiperversión 6, el tema es que la hiperversión 6 llega hasta el usuario final. Punto número 1. Punto número 2, en hiperversión 4 vemos lo que está detrás del CPE como una red. Generalmente decimos la red del cliente, la LAN, ¿sí o no? En hiperversión 6 debe ser pensado con un criterio más amplio. El cliente puede tener las redes que quiera. Si quiere tener 100.000 redes, debo poder permitirlo. Por eso es que es bueno darle un /48. Es más, puede tener una red tan grande como un campo universitario, un pequeño ISP y puede tener redes enrutadas y puede desplegar toda su red, etcétera. Yo debo poder permitirlo, Internet de las cosas, etcétera, ¿ok? Entonces, cuando piensen en hiperversión 6, piensen que el cliente es tan grande como me lo pueda imaginar. Esa es mi recomendación. En hiperversión 6 no hablamos de clientes grandes y clientes pequeños. Desde el punto de vista de direccionamiento, eh, todos deben ser tratados en mi criterio igual desde el punto de vista de direccionamiento. Decir que a un cliente le voy a dar un /60 y otro un /40, para mí es inútil, porque es que no hacen falta las hiperversión 6, hay en demasía, entonces piense con abundancia. Entonces, yo tengo que si allá hay una licuadora que se conecte a internet o una nevera,